La identidad es el carácter particular o la personalidad de un individuo. Es el conjunto de rasgos propios que lo caracterizan frente a los demás. Es la conciencia de ser uno mismo y distinto a los demás. En estos últimos tiempos, el ser humano ha estado confrontando lo que se llama crisis de identidad, término acuñado por el psicólogo alemán Erik Erikson. Los conflictos sufridos por las personas han sido originados por presión social, personas establecidas sin propósitos, disfuncionales, confundidas psicológicamente y con trastornos de conducta. El ser humano ha tratado de resolver el problema de la identidad psicológica, pero no se han dado cuenta que el problema es mucho más profundo. Es la falta de identidad espiritual. El hombre perdió su identidad espiritual y esto lo ha llevado a sufrir decadencia en todos los aspectos de su vida. El hombre fue creado en un principio como un ente social, psicológico y espiritual. En Lucas capítulo 3, verso 38 vemos que Adán era hijo de Dios. O sea, la identidad de Adán provenía de Dios, como la de todo aquel que ha recibido a Jesús y cree en su nombre. Dice Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 12 y verso 13. Dice el verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el verso 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dice Romanos capítulo 8, verso 16, que el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Gálatas capítulo 4, verso 4 al 7, dice el verso 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, verso 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Verso 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. Y el verso 7 dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Dice Primera de Juan, capítulo 3, verso 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. La simiente es Cristo. Dice Génesis capítulo 3, verso 7, Dios hablando a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Pablo dice en Gálatas capítulo 3, verso 16, que Cristo es la simiente. La palabra simiente en griego es espora o esperma, que significa descendencia. Al ser nosotros hijos de Dios, se nos transfirió la naturaleza de Dios, la genética de Dios, por ende, somos hijos de Dios. En Juan capítulo 10, verso 33 al 36, vemos el caso cuando los judíos quisieron apedrear a Jesús. Y le dijeron, no te apedreamos por las buenas obras, sino porque te haces Dios, porque él se hacía llamar Hijo de Dios. Entonces Jesús los remite a la ley y les cita el Salmo 82, verso 6, donde dice, ¿no está escrito en vuestra ley?
yo dije, dioses sois. Y si llamó dioses a quienes vino la palabra, y la escritura no puede ser quebrantada, en el mismo Salmo, en el verso 1, Dios viene hablando de los dioses. Dice, Dios está en la reunión de los dioses. Dice, y juzga en la comunión, o en la comunión de los dioses juzga. ¿A quién Dios les dice dioses o se está refiriendo como dioses? Dice, a quienes vino la palabra, o sea, a sus hijos. Aquí no se está refiriendo a los ángeles, sino a su pueblo, a los que habían escuchado a Dios, habían escuchado su palabra. Entonces, si nosotros hoy día somos considerados hijos de Dios, entonces también somos dioses. La diferencia está en que Dios es inmortal. Usted y yo somos inmortales. Dice Pablo en Romanos capítulo 8, verso 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Y dice más aún en 1 Corintios capítulo 15, versos 53 y verso 54, dice que nosotros seremos vestidos de inmortalidad. Dice, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Solo Dios es inmortal. Pablo dice en 1 Timoteo, capítulo 6, verso 16, dice, al único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Así que hoy usted y yo somos llamados hijos de Dios. Al pecar, Adán pierde su identidad. Al suceder esto, lo vemos en Génesis capítulo 3, verso 7, desnudo, lo que representa la pérdida de todo lo que le podía haber identificado con Dios. Adán pierde su identidad, queda desprovisto de la gloria de Dios. Al perder su identidad, pierde también su comunión con Dios. El hombre cuando fue creado, fue coronado de gloria y de honra. Dice el Salmo capítulo 8, verso 5, le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra. Pero al pecar, pierden esa gloria. Dice Romanos 3:23, y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Solo en Cristo Jesús recuperamos esa gloria. Dice Juan 17:22, Jesús hablando, la gloria que me distes, yo les he dado. Y dice Colosenses capítulo 3, verso 4, que seremos manifestados con Él en gloria. O sea, solo en Cristo podemos recuperar esa gloria. El pecado marcó una diferencia y estableció una separación. Ya Adán no representaba la imagen de Dios, había perdido su identidad. Los nombres o el nombre es muy importante en la identidad. Para los judíos, lo que no tenía nombre no existía. Dice Eclesiastés capítulo 6, verso 10, respecto de lo que es, ya a mucho que tiene nombre, y se sabe que es hombre,
y que no puede contender con aquel que es más poderoso que él. El poner nombre era un privilegio de los padres o de algún ser superior, porque el nombre representa o establece tres cosas. Establece relación, establece posición y establece función. Cuando Dios le puso a aquellos seres que había creado, les puso Adán, porque Dios les puso al varón y a la mujer les puso Adán, en Génesis capítulo 5, verso 2, establece Dios la relación de padre a hijo. Leíamos en Lucas 3:38 que Adán era hijo de Dios. Establece posición y lo pone sobre toda la creación, lo pone sobre todo lo creado y establece función. Adán y Eva debían guardar y cultivar lo que Dios había creado. Es importante porque Dios nos va a dar un nombre nuevo. Dice Apocalipsis capítulo 2, verso 17, que al que venciere, Dios le va a dar una piedrecita blanca y en esa piedrecita un nombre inscrito que solo conoce el que va a recibir esa piedrecita. O sea, Dios al ponernos un nombre, Él va a establecer esa relación, esa posición y esa función que tendremos delante de Él en su reino. Nos vemos.